Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a tener el gran gusto de presentar otro producto más de la familia Sony. Concretamente se trata de una videocasetera en formato VHS. El modelo correcto es SLV-N700, la cual luce muy bien todavía, a pesar de que son productos que tienen arriba de 20 años de antigüedad. Y detalles de uso obviamente normales, rayones. Por ejemplo, en esta zona tiene un poquito de como abollado, tiene como un poquito sumido aquí, porque son productos que los traen en volumen, entonces no vienen aislados, ¿ok? Entonces, en términos generales, aquí podemos ver que la verdad se mira muy bien. Y la verdad es un equipo que está funcionando perfecto. En este video vamos a dejar bien documentado esa cuestión. Entonces, bueno, afortunadamente eh, tenía un control remoto, que es el que estamos viendo en la parte superior. Digo, no es el remoto original del equipo, pero es un remoto que es compatible tanto con televisores como videocaseteras de la marca Sony. Y en este caso, con un solo remoto voy a poder controlar ambos dispositivos. Por ejemplo, si tú tienes una televisión, digo, si todavía tienes una televisión Bravia, como la que yo tengo, pues vas a poder controlar ambas cuestiones con un solo mando. Y pues solamente va a ser cuestión de mover lo que es la palanquita. En este caso ya estamos apuntados aquí donde dice video, que con ello vamos a poder manipular la videocasetera. Y si solamente quieres manejar la pura televisión, pues vamos a desplazar al lado izquierdo para controlar solamente la pura televisión. Incluso vamos a hacer la muestra aquí rápidamente. Vamos a apagar el televisor y ahí está, ok. Ahí lo acabo de apagar con el mando. A ver, voy a mover aquí donde dice video, y si le doy acá, prende la videocasetera, pero la televisión por lo visto no prende. Ok, ahí ya la encendí. Entonces ahorita no hay ningún cassette al interior. Vamos a mover aquí hacia donde dice TV, y ahí está, ya encendió la televisión. Ahorita vamos a ver que ahí está, ok. Y ahí aparece la imagen de lo que es la señal de salida de la videocasetera, ok. Entonces mi mando control remoto lo voy a dejar en lo que es video para poder controlar la videocasetera, ok. Entonces digo, es algo afortunado que tenía entre mis cosas que suelo guardar este control remoto de Sony, porque yo dije en algún momento me va a servir, y vaya que llegó ese momento justo ahora, ok. Entonces vamos a hacer un poquito aquí de abrir la toma y vamos a explicar un poquito qué onda con estas funciones. Ya vimos botón encendido apagado para ambos casos, solamente recorrer cuál de los dos dispositivos es el que vas a controlar. Expulsar solamente para lo que es la videocasetera. Vamos a ver señal de la televisión al video, el contador de cinta para la videocasetera, el tiempo remanente, acumulativo y reiniciar. Este también es para borrar lo que es el tiempo acumulado. Y aquí es, bueno, audio monitor, esto es otra cosa. Display, la información. Mira, si yo quiero quitar esa información, ahí desaparece presionando lo que es el botón de display. Por ejemplo, aquí en la parte inferior de la televisión me aparece que está en ceros, y aparecía que está a velocidad SP. Esta videocasetera solamente maneja lo que es la velocidad SP, que por cierto acá abajo la vamos a poder cambiar SP y EP, ok, que es Standard Play y Extended Play, ok, o Extra Long Play. Bueno, seguimos todos estos números para cambiar los canales de la televisión, confirmar, cambiar de canales uno por uno, subir y bajar el volumen de la televisión. Mira, aquí vamos a subir y bajar el volumen de la televisión, y ahí estoy bajando y subiendo el volumen de la televisión, si funciona bien. Y este botón que ya dijimos que es cambiar la velocidad, ahí está Extended Play y Standard Play. Extended y estándar. Vamos a dejarlo en estándar. Sigamos entonces. Ahora
sigue lo que es el botón de lo que es Input Select. Esto, Input Select, por ejemplo, va a ser para cambiar si queremos, mira, si queremos capturar por la línea de entrada número 1 que está en la parte posterior. Entonces conectamos nuestros cables RCA como los que tengo aquí al frente en la parte posterior. Aquí solamente está faltando el cable de video y lo que pasa es que voy a capturar solamente audio, por lo tanto no me es necesario el cable amarillo, solamente el blanco y el rojo. Ok, entonces el puerto de entrada número 2 siempre se entiende como, bueno, se conoce como L2, Line 2, está al frente. Entonces aquí ya en el display de la videocasetera ya aparece L2. Significa que el puerto de captura o de entrada número 2, que es el que está al frente, estoy conectado en estos momentos, ya está habilitado. Entonces yo puedo ingresarle lo que es tanto audio solamente como video o ambos. Ok, entonces es solamente eso. El input select va a ser precisamente para cambiar por qué puerto quieres ingresarle o capturar señal. Botón de grabación, de búsqueda, reproducir en cámara lenta, más rápido, replay para que es reproducir una vez más cierta escena o cierta parte de la cinta. El menú, ok, brincar comerciales, esto creo que solamente aplica para Estados Unidos. Y los botones de reproducción, ok, que pues bueno, adelantar, retrasar, pausa, y lo que es stop. Play es confirmar también, ok. Entonces básicamente eso. El control está en muy buenas condiciones, funciona con dos pilas AA. Estoy utilizando recargables, no van incluidas en el paquete, son las que yo uso aquí para las pruebas. Y bueno, todo lo vamos a hacer con el control remoto, ok. Vamos a echar un vistazo rápidamente a lo que es el menú para ver qué nos ofrece. No son muchas opciones las que nos ofrece. Vamos a entrar aquí, menú principal, ok. Igual puedes cambiar el lenguaje. Mira, aquí vamos a ir hacia abajo, language, y presionas el botón en play, que es a su vez confirmar, y aquí ya cambió el idioma. Ahí está, menú principal, ya está en inglés, y ahí otra vez clic en OK y cambia a idioma francés. Otra vez clic en OK y regresamos al idioma por default, que es en inglés. Lo vamos a dejar por más fácil, vamos a dejar de una vez en español. Entonces vamos a ir hasta arriba y vamos a ver programación, verificar. Esto es más o menos como cuando entras y que quieres que los canales que si están etcétera, ok. A ver, vamos a ver, ya entré aquí, fecha y hora. Ah, ok, mira, casi la andaba atinando. Este equipo por lo visto fue fabricado en el año 2003. Pensaba que era 2004, pero por default tira ahí la fecha o el año 2003. Entonces ya son 21 años de antigüedad exactamente, ok. Casi 25 años ya para el próximo año 2025. No, casi 22 años, próximo año 2025, ok. Entonces, bueno, vamos a darle que ok. Y vamos a volver a entrar al menú, programa, verificación, ajuste del reloj, automático, manual. Vamos a ir para atrás, a ver, salir, preajuste de sintonizador, opciones, y aquí le puedes dejar establecido si quieres que bueno, se va a usar un cassette T120 o si va a ser otro. La mayoría de cassettes o de cintas VHS son de ese tipo, T120, a excepción que haya otro de diferente medida. Autorreproducción, sí, ok. Cuando es por ejemplo un cassette original que se autorreproduzca. Autorrepetición no está desactivado. Autoapagado, ahorro de energía, salida de video por el canal 3. Ok, en estos equipos tenía uno que escoger lo que era canal 3 o canal 4 me parece, o el 2, no recuerdo.
entre esos canales y ya te da la señal al televisor. Ok, vamos a ir acá a opciones, ya estamos. Bueno, eso es todo lo que ofrece el menú. Digo, no es un menú tan elaborado, es básico. Entonces aquí vemos que está la cuenta en ceros. El progreso no aparece nada en esta barrita que está aquí, no aparece ningún progreso. Esa es la que nos va a indicar en qué posición está la cinta. Y esta videocasetera, a decir verdad, tiene una capacidad de rebobinado tremenda. Es muy pero muy rápida, tanto para adelantar como para regresar, sobre todo lo que es regresar las cintas. ¿Ok? Bueno, entonces, ya quedando claro todo lo anterior, vamos a hacer las pruebas de reproducción usando dos películas originales y dos cassettes con programas grabados. Al final vamos a capturar audio en una de las cintas que tenemos aquí separadas. Y bueno, vamos a empezar primero con las originales. Cabe mencionar que esta videocasetera tiene 4 cabezales, calidad de sonido Hi-Fi estéreo. Y ¿qué más? Bueno, su control remoto original supuestamente que brilla en la oscuridad, pero ya dijimos que este remoto no es el original, mas sin embargo es compatible. Ok, entonces, ¿qué más? En la parte frontal, por si acaso no tuvieran el remoto, es muy fácil. Aquí tenemos estos controles, tanto reproducir, stop, adelantar, retrasar, pausa, grabación, botón de expulsar, botón para navegar en los canales y asimismo hacer el ajuste del tracking. Ok, y aquí está en el display, dice Hi-Fi. Ok, sonido Hi-Fi VCR. Vamos a ver aquí. Y aquí es donde digo que el control supuestamente brilla en la oscuridad del control original. Ok. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Aquí tenemos esta cinta que es original. Ok, como es original, solita se va a reproducir una vez que insertemos el cassette. Yo solamente voy a estar al pendiente del volumen porque si agarra un volumen bastante alto. De hecho, lo vamos a bajar un poquito aquí el volumen. Y ahorita lo vamos a ir subiendo conforme se requiera. Vamos a reproducir esta cinta. Y ahí solito se pone en play. Ahí está. Hyenas. I hate hyenas. So what's your plan for getting past those guys? Live bait. Good idea. Hey, come on, Timon. Vamos a adelantar un poquito. Yup. Oh, some bacon. Yup, yup, yup. He's a big pig. Yup, yup, yup. Vamos a ponerle un poquito pausa aquí. Vamos a dar otra vez en clic en display. A ver si nos da. No, no nos da display. Por ejemplo, hace unos momentos vimos en esta zona la barra de progreso, en qué posición está la cinta, ya está casi al final. Quiere decir que ya la cinta ya se va, la película ya está en fase final. Ok. Está todo bien. King Mufasa was you. I'm 10 times a King Mufasa was. Vamos a detenerlo. Y ahora vamos a regresar. Vamos a dar un regreso bien alto. Ok, como pueden darse cuenta, prácticamente en unos cuantos segundos ya recorrió unas 3/4 partes de la cinta. Entonces, como les digo, es una capacidad que tiene de rebobinado muy pero muy alta, muy rápida. Vamos a reproducirlo. Simba. Vamos a adelantar más.
Simba, I'm very Vamos a adelantar más. Being brave doesn't mean you go looking for trouble. But you're not scared of anything. Ok, vamos entonces a dejarla en la posición que estaba hace unos momentos. Ok, vamos a reproducir. No, it's me. Simba, you're alive? Vamos a regresar un poquito más. Y ahí está. Ok, y ahí pudimos ver cómo adelanta la cinta y la rebobina muy pero muy rápido. Okay. Vamos entonces a sacar esta película. La verdad se ve bastante bien, se escucha perfecto y sin problemas para lo que es rebobinar y adelantar. Ahí está, sin problemas. La cinta está bien, todo muy bien. Esta es nuestra primera prueba con una cinta original. Vamos a ir con otra cinta también que es original. Y por lo mismo que es original, sola se va a poner en playback. That has come to symbolize the giant strivings of the human spirit. That's important. We believe a nation's memorial should, like Washington, Jefferson, Lincoln, and Roosevelt, Vamos a adelantar más. Borglum's creation seems like the last great... Ok, en este tipo de lo que es cintas, bueno, sean originales o grabadas, el auto-tracking, el ajuste de la imagen lo hace de manera automática y no es necesario moverlo de manera manual, por sí solo lo hace. Ahí podemos escuchar la intensidad con la que rebobina la cinta. Vamos a reproducir. But most of them were admitted into the new land. Ok, regresamos a su posición que estaba hace unos momentos. Aproximado más o menos. To the heroes of a tribe who had populated the land. Y ahí está. Aquí estábamos hace unos momentos. Borglum's creation seems... Ok. Vamos entonces a sacar esta cinta. Y ahora vamos a ir con las cintas grabadas. Hasta ahorita todo bien, todo normal. La verdad, excelente calidad para rebobinar y reproducir. Este es un programa grabado. Como es grabado, no se va a poner playback en automático. Lo vamos a hacer manualmente. Ahí está, play. Miracles are indeed possible. When Chris Wallace was born with a physical disability, his mother worked hard to give him the quality of life she knew he deserved. The result? A miraculous triumph over adversity. The birth of a child is... Ok, vamos a adelantar un poquito más.
Hasta ahí, reproducimos. He actually ran. He actually ran across the room. The doctor was amazed, but still not convinced that they should abandon. No one on his team knew the secret of his handicap, and still he led them to a 4-0 record victory, passing for an amazing 1,075 yards with... Ok, seguimos adelantando. Swept away by a 20-foot wave. He was just picked up like a flea. I was horrified. I mean, you never think anything like this could ever happen. Ok, vamos a regresar a la posición del inicio. Estás aproximado. Should have an easier time with the jive than the popping hip-hopper Jamal from Colombia. Ok, aquí exactamente, a ver. Before he knows it, 7,500 volts course through his body, and he falls 32 feet. I can remember a bit. Ok, esta es una cinta grabada y ahora vamos a ir con la segunda cinta copiada. Todo perfecto, sin problemas. Otra cinta que es copia. Ok, damos playback. And at the very least, talented at what they do. Or you could go in the other direction and see what happens. Get the right team. With over 6 times the 4G LTE coverage, Verizon is the obvious choice. I think it's nearly supper time. I'm gonna put Ahí está, perfecto, excelente calidad también, muy buena imagen y por supuesto muy buen sonido. Like us. And it's luxurious. Oh. The entirely new Acura RDX, intelligently built for the size of your life. Hi. You are not going to believe this. Ok, ahí lo tienen. Entonces, como pudimos ver, las 4 cintas originales y grabadas se han reproducido de manera correcta, sin problema. Vamos a pasar a hacer una grabación. Es una grabación de audio. Lo vamos a capturar en este cassette. Cuando quieres grabar en cassette hay que taparle aquí unos huequitos que traen. Ok, entonces ya con ello, por eso pusimos esta cinta. Ok, los que son originales tienen estos huequitos. Si quieres copiar encima de alguno de ellos, solamente taparlo y listo. Tenemos nuestra tableta aquí y ahorita vamos a poner un video. Vamos a hacer acá. Ok. Este es el video que vamos a grabar. Ese es el video. Vamos a darle play y grabamos.
hasta ahí y vamos a darle stop. 1 minuto con 37, 1 minuto 36. Ok, vamos a regresar. Otro poquito porque regresa muy rápido. Otro tanto. Ok, ahí está. Lo fui recorriendo paso a pasito, es decir, una sola pulsación en rewind, stop y otra vez rewind, stop y así. 3 veces porque ya vieron que rebobina bastante rápido. Entonces, si lo dejo un solo toque rewind, se va súper rapidísimo. Entonces, no, voy a tener que estar adelantando mucho. Ok, vamos a escuchar entonces esa grabación directamente desde el cassette VHS. Lo que van a escuchar ahorita es el sonido del VHS. Ok, listo, ahí quedó. Después de eso sigue una película que ya estaba grabada. Ahí está. Ok. Y ahí entonces, como pudimos escuchar, también se logró capturar audio en VHS. Una sugerencia aquí de nuestro amigo Marcelo Valenzuela. Muchas gracias por dar esa sugerencia también. Bueno, entonces, como ya vieron, en este equipo se puede reproducir material original grabado. Se puede grabar directamente a cassette desde la televisión sin problema. Y todo lo que es las funciones del mando están respondiendo excelente. Vamos a apagar la televisión. Ahí está. Y ahora vamos a apagar el VHS. Ahí está también. Ok. Entonces ahí lo tienen. Está funcionando de manera excelente. Asimismo, pues como ya vieron, fabricado en el año 2003. Entonces ya tiene 21 años de antigüedad este equipo y la verdad está funcionando excelente. Ok, en este momento que estoy grabando el video, a este equipo ya se le aplicó limpieza al cabezal y a todos los rodillos que van al interior de este dispositivo. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, es parte de lo que es la política, el procedimiento para que la persona solamente llegue a disfrutar sus películas, sus grabaciones y listo, ok. Porque muchos de estos equipos, precisamente por esa antigüedad que tienen, ya tienen suciedad, la imagen brinca, etcétera, etcétera. Pero esta videocasetera está funcionando maravillosamente bien. Ya se le aplicó limpieza, les digo, a los cabezales. Si ustedes, por ejemplo, tienen un equipo también que sea VHS o algún reproductor de cinta y que la imagen le esté dando problemas, en la descripción van a encontrar un enlace directo que es de un video que se llama cómo aplicar limpieza al cabezal. Okay, entonces ese video también ahí explico qué onda, qué partes se deben de limpiar, cómo, etcétera. Okay.
Es importante también cada cierto tiempo darle mantenimiento. Cuando digo mantenimiento es comprar un cassette limpiador en cualquier sitio de internet donde ustedes lo encuentren. Y cada cierto tiempo, cada cierto periodo, aplicarle una limpieza para que los cabezales y todos los rodillos estén funcionando bien, que no se les acumule polvo. El polvo es el principal enemigo de los electrónicos, entonces de preferencia tenerlo cubierto con algún protector que esté fuera de contaminación, etcétera. Ok, pero es altamente recomendable tener un cassette limpiador para cada cierto tiempo estar dando limpieza y que este equipo pueda durar muchísimos años más. Fácil, unos 20 años más si los dura. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen. Las personas que estén interesadas en comprar este y más productos, en la descripción ahí vamos a compartir nuestro enlace directo a la tienda en línea, el Instagram. Y nos pueden contactar vía mensaje Instagram, nos pueden escribir aquí en los comentarios también. Muchas gracias a las personas que nos escriben, a la gente que se suscribe también, que comparte los videos. Muchas gracias a todos ellos. Y pues bueno, el equipo, recuerden, está disponible. Incluye su remoto, como tal cual lo observaron. Entonces, ahorita en este momento solamente le hace falta aplicar limpieza externa. La cuestión estética que prácticamente no le hace falta mucho porque está muy bien el equipo. ¿Ok? Bueno. Sin más, fuera de eso, pues eso es este video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendiente de nuevas actualizaciones para no perderse videos de este tipo. ¿Ok? Yo soy Gus Walker y les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Gracias.